comentando, pero no se necesitan los colegiales, pues en sus carreras. Realmente hay tantos libros que no sabemos lo que realmente tenemos aquí guardado. También comentar los 4 bustos que hay encima, no son de filósofos, son de científicos, son los 4 de San Juan de Ribera, que es la parte de abajo que hemos visto, la entrada, con las calles que mismo edificio, y este es un punto encima. Actualmente creo que no se usa como sala de estudio, porque no es especialmente cálida, las sillas son un poco incómodas, sí que tenemos otras habitaciones acondicionadas para se convocan cada año becas que incluyen la residencia del colegio, la manutención y los gastos de matrícula, así como una ayuda para libros. Que nos han convocado 4, y con la particularidad de que son mixtos. Son especialistas, por ejemplo, si viene de segundo de bachiller curso de dibujo técnico, lo examinaría un colegial nuestro que ha estudiado diseño, de física, uno de física. Así sucesivamente. Se hace un examen escrito, y luego un oral y una entrevista con el director. Y luego se reúnen patronato y se deciden los candidatos a los que se lo otorgan. Y como os voy a comentar aquí, vamos a pasar ahora aquí por la sala de televisión, nos vamos a parar por una sala de uso. Estamos pero de unidores. Vamos a pasar ahora aquí a la sala intermedia, en el que tenemos los estudiantes del colegio. Y también comentar en esta sala un poquito sobre los cuadros. Estos cuadros que ven aquí son de Lozano, que fue antiguo colegial. Y también ahora vamos a pasar por esta sala de aquí, que fue diseñada por Iturralde. Los cuadros que hay en esa sala también son de él, los creó expresamente para esto. Para trabajos en grupo y para trabajar un poco también. Hay una Xbox que no se ve mucho tampoco ahorita. Para que la persona pueda ver inmediatamente. Esto es algo de los años 90, que es de conservar en vez de repintar, con lo cual están los pigmentos originales que, pues, a mi juicio, tienen más valor histórico y más bonito, aunque que menos vistoso. Esta es la sala de los peces, la sala de... Y aquí tampoco tenemos mucha idea de por qué la decoración... Ha pasado tanta gente por aquí y en función de cada momento se ha puesto. El arte del colegio es bastante curioso, tenemos obras de propiedad de Doña Carolina y otras que son de los antiguos colegiales como Lozano y Iturralde, y también tenemos en depósito obras del Museo de Bellas Artes, que son las que ven, por ejemplo, al entrar, no se han fijado que... tenía otras residencias más palaciegas, y esta era una residencia pues, para descansar. La primera sala por la que han pasado era una especie de recibidor, esta sala era su despacho y una especie de biblioteca, aunque los libros no son de la época,
hay libros que son un poquito, son antiguos, algunos de ellos son del Patriarca, pero no son tampoco de San Juan de Ribera en sí. Es decir, esa herencia de San Juan de Ribera está en el Patriarca. También comentar sobre los azulejos, porque los azulejos han visto ya con el castillo muchísimo azulejo. Estos azulejos son los mismos que hay en el Patriarca. Es decir, son también de la época, el suelo también es de la época de San Juan de Ribera. Entonces, si quieren también de esta sala. Aquella es la de Teresa Roque, no se saca, y es la original que San Juan de Ribera regaló al pueblo. Esto es el comedor, si se fijan es simétrico con respecto a la parte de la capilla, y esto también es posterior, por la reforma que se hizo. Inicialmente, esos 10 años estuvo el colegio sin pie, con lo cual muchísimas especies murieron.